Bueno, muchachos, eh, ahora vamos a ver el tema de metodología científica, ciencia y tecnología y ambiente, el nivel de secundaria, aquí, vuelta, un lapsus brutus. Su área es física elemental, grado y sección primero y secundaria. Tema metodología científica. Vamos a ver este tema que ya más o menos lo hemos visto, pero quiero más o menos profundizar este tema, puesto que es un temita bien amplio, bien amplio, ¿no? Entonces vamos a proceder a explicarte al detalle, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? En la actualidad, pues vemos de que los científicos están batallando con el COVID-19, ¿no es cierto? Están batallando toda su experiencia, su, ¿cómo se llama? Toda la pericia de los científicos, de los médicos, hoy por hoy está puesta en prueba, ¿no? Dado que esta enfermedad pues es terrible para el ser humano, ¿no? Entonces, ellos siguen una serie de métodos científicos, ¿no? Ellos primero comienzan con la observación, comienzan a mirar cuál es el comportamiento de los enfermos, van comenzando a preguntarse, van formulando esa hipótesis, van sacando conclusiones y todas esas cositas, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el día a día, porque es parte del crecimiento como ser humano, como persona, y el ir investigando gradualmente, ¿no? Entonces pasamos a explicarte la metodología científica, ¿sí? Entonces, a ver, siempre nuestros antepasados, nuestros padres, por ejemplo, saben que de pronto si tienes un dolor de oído, te ponen como si fuera un tubo con el papel y te ponen el humo, ¿no? O también saben qué cosa que de pronto en qué épocas del año se va a sembrar, ¿no? O también ellos saben cuando estás con fiebre qué cosa hacer, a veces te bañan con pichi, empíricamente ellos saben, pero resulta, ¿no? Pero eso no es un conocimiento científico, porque eso ha sido transmitido de generación en generación, ¿de acuerdo? Entonces no podemos decir que esto es un conocimiento científico, ¿sí? Ya cuando ¿cómo se llama? El científico, el estudioso de la ciencia física, Tales de Mileto, se incluyó ya la ciencia propiamente dicha, ¿no es cierto? Con Tales de Mileto comenzamos a trabajar la ciencia eh, de a pasos, ¿no es cierto? Y por eso lo llamamos el método científico, ¿no? El método científico es el procedimiento que sigue el científico, ¿no es cierto?, para descubrir las leyes que rigen dicho fenómeno, ¿no es cierto? Entonces, lo más importante de esto es la aplicación de estas leyes para cualquier fenómeno físico, ¿no es cierto? O en todo caso, para la actividad que uno está realizando, ¿no? ¿De acuerdo, muchachitos? Entonces, decimos así. En el método científico podemos esquematizar de esta manera, ¿no? El método científico consiste en planteamiento de un problema. ¿Y qué cosa es planteamiento de un problema? Es la primera fase, es la primera etapa, donde interviene ahí la observación, que consiste, ¿qué cosa? En reconocer tu problema, reconocer el problema, ¿no es cierto? Luego viene la formulación de hipótesis, te pregunta, mira, ¿qué está pasando? ¿Esto sucederá? ¿No sucederá? Entonces vas comenzando a preguntarte, ¿no? Proponer explicaciones sobre el tema, pero todavía sujetas a comprobación, todavía no está demostrado, ¿no? Luego viene el diseño de experimentos para comprobar la hipótesis, ¿no? En esta tercera etapa, la experimentación, diseñas experimentos, pruebas una y otra vez, ¿no es cierto? Y te das cuenta de que efectivamente, funciona. Si no funciona, quedas ahí. Si sí funciona, enuncias leyes, sus teorías, y luego finalmente haces tus conclusiones. Concluyo que esto pasa si hago el otro, esto sucede si hago el otro, entonces así, ¿no? Entonces eso llega finalmente a la resolución del problema, ¿sí? Bueno, aquí te dejé una pequeña reseña histórica de Galileo Galilei, su biografía un poquito para que conozcas y lo leas con calma, ¿no es cierto? Luego tenemos acá, vamos a ver, ¿no? Tenemos la observación, ¿no es cierto? Mira, aquí observamos, ¿qué estás observando acá? Un niñito jugando con la pelota, este niñito no está jugando, está observando que ellos están jugando, entonces vas observando, vas mirando, estás utilizando la vista, y si tocas la pelota, el tacto, entonces todas esas cositas las vas a apuntar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dice que es la observación? Entonces significa registrar con los sentidos un fenómeno físico. El conocimiento científico comienza, ¿por qué? Por la observación, ¿sí? Posteriormente tenemos a la formulación de hipótesis. Uy, mira, está jugando la pelota,
Ya, pero siempre la pelota cae, ¿no? Cae para abajo, pues, ni modo que caiga para arriba, ¿no? Pero te estás formulando preguntas, ¿no es cierto? Entonces, la observación reiterada conduce a formarse una idea del problema. Esta idea se denomina hipótesis, ¿no? ¿Qué sucedería si pasa esto, ¿no? Y comienzas, pues, acá a ver, a suponer, ¿no? Entonces, y para posteriormente comprobarlo, ¿sí? Luego tenemos aquí la experimentación, ¿no? Una vez que tú ya has hecho tus hipótesis, vas a experimentar con ellos. Por ejemplo, vas a decir, voy a poner la pelotita acá, va a caer, si pongo acá, va a caer, a esta altura va a caer, entonces voy a generalizar, vas a generalizar el fenómeno físico, ¿no? Entonces comienzas a trabajar, ¿no? Con tus compañeros, qué sé yo, le pones una altura determinada. Entonces, la experimentar consiste en reproducir y observar varias veces un fenómeno, modificando algunos factores, por ejemplo, la altura a una altura más alta, menos, entonces, y así vas a comenzar a probar gradualmente, ¿sí? Entonces, luego las conclusiones ya las vas a explicar, lo vas a argumentar, lo vas a fundamentar para que darla a conocer. Estas son mis conclusiones debido a esta experimentación, estas hipótesis, esta observación que he hecho. Entonces, al final, finalmente, pues si la conclusión es correcta, surge una ley física, ¿no es cierto? Una ley física que rige para la mayoría de los cuerpos o todos los cuerpos, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, recuerden que cuando hablamos nosotros de física, estamos hablando de cuestiones dentro del entendimiento abstracto, ¿de acuerdo? Puesto que somos seres humanos y hay cosas que no se nos puede explicar, ¿sí? Muy bien. Tenemos las magnitudes físicas fundamentales, ¿no? Las fundamentales son las principales. Pero antes de eso, quiero decirte de que desde la antigüedad se comenzó a utilizar una medida de longitud que es recontraconocida, ¿no? Comenzaron con el pie, comenzaron con la palma, con el brazo, con el paso, con la pulgada, con el codo, con tu brazo extendido, qué sé yo, ¿no? Entonces, el ser humano comenzó a poner empíricamente una longitud a ello, ¿no? Entonces, todas esas cositas el hombre lo ha ido perfeccionando cada vez más, ¿no? Aquí vemos levantar un dedo, cuánto medía, cuántos deditos, o sea, mi misma laptop, cuántas cuartas tiene, y todas esas cositas. Tú también puedes medir tu cuarto en cuartas, pero ahora ya está, estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Entonces ahí ya la cosa cambia, ¿no? La cosa ya es más tecnológica casi, ¿no? Entonces, aquí vemos a un hombre que está midiendo, por ejemplo, está midiendo, acá vemos un niño midiendo, pues, el piso, de dónde a dónde. Entonces, el ser humano por naturaleza, pues, desde sus inicios comienza a experimentar, comienza a buscar soluciones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 4 dedos, correspondía a una palma, ¿no? La distancia entre la punta del dedo medio a la mano y el codo se llamaba codo, equivale a 7 palmos o 2 pies, ¿no es cierto? Aquí vemos un hombre de esta manera. Entonces, si te das cuenta, el ser humano siempre ha tratado de buscar soluciones a los problemas que se le presentan, de diferentes motivos, ¿no es cierto? En este caso estamos viendo de longitud. Entonces, vamos a esquematizar cada vez mejor. Mira, ¿qué es una magnitud? Es todo aquello que usted puede medir, que usted puede calcular, que usted puede, ¿cómo se llama? Por ejemplo, que usted puede decir, ¿sabes qué tanto es? Por ejemplo, cuando vas a la tienda y vas a pedir, dame 5 panes, dame 2 litros de aceite, dame medio kilogramo de azúcar, dame 2 kilos de papa. Entonces, todas esas cosas es una magnitud. Todo aquello que usted puede calcular, que usted puede medir, se llama magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero cuando entramos a la parte científica, vamos a las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas se clasifican por dos, por su origen y por su naturaleza. Cuando hablamos por su origen, las magnitudes se van a clasificar de fundamentales y las magnitudes derivadas, ¿de acuerdo? Fundamentales, derivadas, y por su naturaleza tenemos a las escalares y a las vectoriales. A ver, cuando hablamos de las fundamentales nos referimos a 7 magnitudes principales, que son la longitud, la masa, el tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, y las derivadas son las que se derivan de las fundamentales. Son que a partir de las fundamentales surgen las derivadas, ¿de acuerdo? ¿Vamos? Entonces, eso es muy importante. Luego tenemos por su naturaleza. Por su naturaleza tenemos a las escalares.
Las escalares indican solamente la cantidad, nada más que la cantidad, mientras que las vectoriales, además de la cantidad, indica la dirección y el sentido, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos bien claro, por su origen y por su naturaleza. Pregunta, examen de emisión, por cierto. Entonces, tener en cuenta esta partecita. Ya estás en primero. Entonces, veamos. Eh, por su origen tenemos, como ya te dije, la longitud, la masa, el tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. La unidad, el metro, kilogramo, segundo, Kelvin, ampere, candela, mol. El símbolo tenemos acá M chiquita, KG minúscula, S chiquita, K mayúscula, A ampere, CD y mol. Usted no lo puede cambiar esto, ¿no es cierto? No lo puede. Eso está ya ordenado en el sistema internacional de unidades. Usted no puede colocar la unidad que a usted se le dé la gana. Usted no puede poner al metro MT. Usted no puede poner al kilogramo KGR. No puede hacer lo que usted quiere. Ya está ordenado y se hace lo que el sistema internacional dice. ¿De acuerdo? Luego tenemos, como te dije, las derivadas. Son las que se derivan, perdón, de ellas, ¿no es cierto? Y una pequeña reseña histórica del sistema internacional, ¿no es cierto? El 14 de octubre de 1960 fue la primera conferencia general de pesas y medidas, más conocida como la Organización Internacional Reunidas en París, Francia, ¿de acuerdo? Y ahí se dio a conocer oficialmente el sistema de unidades para todo lo que es el sistema métrico decimal, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí pues se dijo, ¿sabes qué? Van a ser 7 las magnitudes y las derivadas son tantas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que para eso se reúnen, para uniformizar, para estandarizar, ¿de acuerdo? Listo. Luego tenemos, tú no puedes enunciar, pues, grandes cantidades, pero por eso hay múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos nacen a partir de acá para arriba, los múltiplos, y a partir de acá submúltiplos. Por ejemplo, giga, ¿no? Gigámetros, terámetros, terabytes, gigabytes, megabytes, kilobytes, ¿no es cierto? Decilitros, centímetros, mililitros, micrómetros, nanómetros, picómetros. Entonces, y estas son sus unidades. Por ejemplo, 1, 2, 3, 10 a la menos 3, ¿no es cierto? El símbolo, sus símbolos, tener en cuenta sus símbolos también. Normalmente eso siempre es dato, ¿no es cierto? Entonces uno no va a estar acordándose de todos, ¿no? Lo más principales podemos acordarnos, ¿no? Pero no de todos, ¿no? Siempre eso es dato, no es gravitante en los problemas, ¿no? Luego tenemos unos problemas resueltos que vamos a trabajar conmigo. Mira, por ejemplo, te digo yo acá, enumera 3 unidades de longitud. Tenemos el metro, que es la unidad del sistema internacional. Tenemos la milla, que equivale a 1609,34 metros. Tenemos al pie, que equivale a 0,3048 metros, ¿no? Entonces, estos problemas resueltos, mira, para ti, para primer año secundaria, he hecho problemas resueltos, tengo problemas para tu casa y también, adicionalmente, tengo problemas para que te diviertas, muchísimo más problemitas para que tú lo puedas resolver, ¿de acuerdo? Tengo bastantes problemas para que tú puedas afianzar tu conocimiento, ¿no? Luego tenemos, enumera 2 unidades de volumen, ¿no? Volumen, por ejemplo, tenemos en metros cúbicos y tenemos al litro, ¿no? Metros cúbicos, ¿qué cosa se da? Por ejemplo, cuando tu papá compra piedra chancada, pide 3 metros cúbicos de arena, 3 metros cúbicos de piedra, 3 metros cúbicos, no sé, de agua podría ser, ¿no? Entonces, pero que son unidades de volumen, ¿no es cierto? Pero también puedes comprar en litros, ¿no? Dame 3 litros de aceite, 3 litros de gasolina, son unidades de volumen. O sea, usted no puede decir, señora, dame 2 kilogramos de aceite, no, no, es unidad de masa y el aceite es líquido, por lo tanto se da en volumen. Ahora, que las equivalencias sean, esa es otra cosa, eso es muy distinto, ¿de acuerdo? Luego tenemos, a ver acá, mira, si tenemos aquí, mira, fíjate, a ver, acá tenemos, ¿a qué conjunto pertenecen la fuerza, área, aceleración, volumen y masa? La fuerza es una magnitud derivada, área derivada, aceleración derivada, volumen derivada, masa es fundamental, tiempo es fundamental, por lo tanto estos dos van acá y el resto va acá, ¿no es cierto? Como está acá la resolución. ¿Estamos? Entonces tenemos magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿Listo? Entonces acá vamos a relacionar correctamente. Mira, fíjate. A ver, la longitud le corresponde al metro, el tiempo le corresponde al segundo, la temperatura le corresponde al Kelvin, intensidad luminosa le corresponde ¿a quién? A candela, ¿de acuerdo? Entonces eso lo podemos relacionar aquí, lo hemos hecho, ¿no es cierto? Sencillo. Luego tenemos, a ver, por ejemplo, a ver, veamos.
establezca la veracidad, o sea, la verdad o la falsedad de las siguientes proposiciones. Una de las fases del método científico es el tanteo. Eso es falso, pues, ¿no? La fase del método científico no es el tanteo, ¿no? Pues es más falso que billete de 2 soles, ¿no es cierto? A ver, dos, por su origen las magnitudes pueden ser fundamentales y vectoriales. Falso, porque las magnitudes por su origen son fundamentales y derivadas, ¿de acuerdo? La C que dice, las magnitudes derivadas son 7, derivadas no son 7, son más de 7, eso también es falso. Y aquí está sustentado, ¿de acuerdo, muchachos? Entonces, y aquí te estoy dejando una tarea, una práctica domiciliaria para que te diviertas, lo resuelves y me lo presentas, ¿de acuerdo? Ahí está. 5 problemitas, pero como tú eres primer año de secundaria, te voy a dar algo más para 10 problemitas para que te diviertas y algo más, también eres primero de secundaria. Tenemos acá, por ejemplo, una parte de reforzamiento. Mira, fíjate, ahí está. Tenemos una unidad fundamental de la temperatura. ¿Es él? A ver, la unidad fundamental de la temperatura, ¿qué es? Entonces, ya, a ver, la unidad fundamental de la cantidad de sustancia, ¿qué es? Aquí está, te estoy dando aquí para que tú lo puedas resolver en función a nuestra teoría, claro está, ¿no? Eres primer año secundaria y te tengo que dar un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata. Muy bien, muchachos, nos vemos hasta el próximo video, ¿sí?